Pero bueno, hoy vamos a seguir con el tema que iniciamos el domingo pasado y usted tiene ahí sus apuntes que se les han repartido y el título es Principios para la Generosidad. Bueno, lo que estamos hablando básicamente durante estos domingos, y aún vamos a seguir hablando algunos domingos más, es que la palabra de Dios, Dios en su palabra nos instruye sobre cómo ser dadores generosos, cómo ser personas que apoyan la obra de Dios en una forma financiera. De eso es lo que estamos hablando cada domingo. Pero yo siempre le digo para nuestros amigos, nuestras amigas que nos acompañan, les digo, no, usted no vaya a pensar que todos los domingos nosotros estamos hablando en esta iglesia de dinero, pidiéndole dinero a todos, ¿verdad? No hacemos eso, pero sí de tiempo en tiempo repasamos estos temas que son importantes en la vida cristiana. Por eso le estaba diciendo, ¿no? Vamos a hablar sobre la generosidad. Así es como la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento sobre el dar. Y estamos viendo nosotros que en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 8, hay hay un modelo que Pablo va a utilizar aquí. Y es el modelo de las iglesias de la región de Macedonia. Como usted lo tiene ahí en sus apuntes, dice esto. Hay 3 iglesias que eran pobres en la región de Macedonia, este es al norte de Grecia, y estas iglesias eran Filipos, Tesalónica y Berea. Y el apóstol Pablo, lógicamente guiado por el Espíritu de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 8, nos va a presentar 13 principios para la generosidad cristiana. Y créame usted que en esta sección de la palabra de Dios, 2 de Corintios 8, 1 al 8, se nos va a dar el modelo más completo y detallado para el sistema de ofrendar, de dar en el Nuevo Testamento. Ahora, el apóstol Pablo, como vuelvo a repetir, va a utilizar en esta sección del versículo 1 al 8, va a utilizar el ejemplo de 3 iglesias que eran sumamente pobres y Pablo la va a poner como ejemplos de dar. Ahora, básicamente lo que Pablo nos va a estar comunicando es esto, ¿no? ¿Cómo es que iglesias y personas que aprenden a ser semejantes a Cristo se convierten en dadores generosos? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el versículo 9, a donde vamos a llegar, no hoy, sino más adelante, en el versículo número 9, Pablo va a poner el más grande ejemplo que tenemos de dar, que es el Señor Jesucristo. Y ahora uno dice, ¿y de dónde aprendieron estas iglesias que estamos hablando, las iglesias de la región de Macedonia, que eran las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea? O sea, ¿de dónde aprendieron estas iglesias a dar? Básicamente lo aprendieron de la enseñanza que recibieron acerca de la persona de Jesucristo, que Jesucristo se dio todo por amor a nosotros. Y de ahí aprendemos nosotros también a ser generosos en el dar a la obra de Dios. Ahora, el domingo pasado hemos desarrollado en sus notas, si usted tiene del domingo pasado, hemos desarrollado 5 principios de dar y solamente lo voy a mencionar porque tenemos hoy día que cubrir 8 principios, así que tenemos que correr. El principio número 1 que vimos el domingo pasado, el número 1 es la gracia de Dios motiva el dar, la gracia de Dios. Y eso fue lo que aprendimos, que eran iglesias que estaban mostrando de una forma evidente la gracia de Dios entre ellos. El principio número 2 que vimos es que dar trasciende las circunstancias difíciles. Estas iglesias se encontraban en grande tribulación, pasando grandes problemas, pero aún así siguieron siendo generosos en el dar. El principio número 3 que vimos el domingo pasado es que dar se hace con gozo. Usted sabe que cuando nosotros le tenemos que dar al Señor, no tenemos que darle con tristeza, sino que el Señor mismo dice que Él ama al dador alegre, ¿verdad? Hay que darlo
con gozo a la obra de Dios. El principio número 4 que vimos el domingo pasado es que la pobreza no impide el dar. Y eso es algo muy importante, mis queridos hermanos y hermanas, porque muchas veces nosotros ponemos el pretexto, siempre decimos, no tengo, y que otros den los que tienen, ¿verdad? Y eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que aun cuando usted sea materialmente pobre, nosotros podemos seguir dando a la obra de Dios. Y el ejemplo aquí es estas tres iglesias que eran sumamente pobres. Y el principio número 5 que vimos el domingo pasado es que dar es un acto de generosidad. Y eso es muy importante, hermano mío, porque, y quizás es una de las partes que a mí mucho me gusta, al final del versículo número 2. Al final del versículo número 2, estamos en 2 de Corintios, capítulo 8, al final del versículo número 2 dice que estas iglesias dieron de su profunda pobreza, pero dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Y ese es algo excelente, algo bueno para imitar, para aprender cómo es que uno tiene que dar, uno tiene que abundar de su pobreza, y a uno de su pobreza tiene que dar de riquezas de nuestra generosidad. Ahora, y de eso hablábamos el domingo pasado, estamos solamente mencionando porque no podemos volver a predicar el sermón del domingo pasado. Y recuerden que hablábamos de cómo es que en el libro del Apocalipsis se nos presenta a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia materialmente pobre, pero espiritualmente rica, y aún así era una iglesia ejemplar. Pero en el mismo libro del Apocalipsis, lo vimos el domingo pasado, hay otra iglesia, la iglesia de Laodicea, que era todo lo contrario. Era una iglesia materialmente rica, pero espiritualmente pobre. Y era una iglesia que sencillamente nunca fue un buen ejemplo para las demás iglesias. Y esperamos que nosotros como iglesia seamos ejemplo a otras iglesias en la generosidad de dar. Bueno, ahora sí vamos a entrar a nuestras notas del día de hoy. Espero que la tengan ustedes. Sí, deben de tener sus notas ahí, donde vamos a terminar de mencionar rápidamente los otros principios sobre la generosidad. Y ahí en su nota usted tiene a partir del punto número 6, porque el domingo pasado hemos hecho hasta el punto número 5. Y el punto número 6 es: dar es un acto voluntario. Dar es un acto voluntario. Nadie tiene que estar obligado, presionado a dar. Y al comienzo del versículo número 3, y observe que hemos colocado, para ganar tiempo en sus notas, hemos colocado los versículos y hemos colocado en negrilla en cada versículo la parte que estamos resaltando en cada punto. Por ejemplo, en el punto número 6 dice: dar es un acto voluntario, y ahí está el versículo número 3, y con negrilla dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado. Pablo había sido testigo ocular de que estas iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Acaya, habían estado dando a la obra de Dios. Ahora, hay tres elementos en la generosidad, en el dar. Y bueno, vendrían a ser el principio número 6, el número 7 y el número 8. Tres elementos. Y aquí encontramos nosotros en el versículo número 3, al comienzo, lo que llamaríamos el primer elemento de la generosidad de dar, que viene a ser que cuando uno le da al Señor, le da con agrado. Usted le tiene que dar con agrado al Señor. Eso es la ofrenda voluntaria. El pueblo de Dios siempre está llamado a darle al Señor con agrado una ofrenda voluntaria. Como vuelvo a repetir, al Señor no se le da por obligación. Y como yo le decía anteriormente, usted sabe, a los únicos que tenemos que pagar, darle obligatoriamente es al gobierno, ¿verdad? Solamente y únicamente al gobierno se le da por obligación. Y como yo le decía hace 2 semanas, yo le decía, no, por ejemplo, yo le puse como ejemplo, le dije, no, yo hace 2 semanas le decía, dentro de unos días yo tengo que pagar mi autovalúo de mi casa, que es una cantidad muy fuerte. Y yo le decía, ¿ustedes creen que yo quiero pagar el autovalúo? Yo no quiero pagar el autovalúo porque es mucho dinero.
pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar, ¿verdad? Y como le decía, no, al gobierno tenemos que pagarle nuestros tributos, nuestros impuestos, aun cuando no querramos hacerlo. Y yo le decía, cada año, a comienzo de año, la contadora con la que trabajo me saca mis ingresos y mis gastos, y ella me dice, ya pastor, tanto tiene que pagar usted al gobierno por su dinero, y esto es tan... Y como yo le decía, y muchas veces le pago más a ella por el trabajo que me hace que lo que le pago al gobierno, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar, ¿verdad? Pero como le decía, al gobierno se le paga obligatoriamente nuestros impuestos, pero a Dios no se le paga obligatoriamente. A Dios se le da con agrado, de una forma voluntaria. Usted tiene que darle a Dios de una forma voluntaria, y ese viene a ser el primer elemento en el dar. Ahora, el principio número 7, por favor, dice, dar es un acto proporcional. Y el versículo número 3 otra vez dice ahí, y resaltamos, está con alegría, dice, no, dice, doy testimonio de que con agrado han dado, y aquí viene la parte que resaltamos donde dice, conforme a sus fuerzas. Y este es el elemento número 2 en la generosidad de dar de los macedonios. ¿Y cuál es el elemento número 2 en el dar de los macedonios? Que ellos dieron conforme a sus fuerzas. Hermanos, uno tiene que dar de acuerdo a la manera proporcional, de acuerdo a como Dios nos ha bendecido. Ahora, a veces nosotros mismos limitamos la bendición de Dios, porque nosotros mismos a veces decimos, es que no tengo y no tengo para dar, y sencillamente uno de agarrado y decimos, no voy a darle nada al Señor porque tengo que pagar, por ejemplo, varias deudas. Y hermanos míos, y hemos hablado y hemos mencionado de que las deudas a las finales no agradan al Señor, ¿verdad? Y uno tiene que darle al Señor de una manera dispuesta, con una voluntad preparada para dar, como Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 8, en el versículo número 12. Ahí nomás en el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, dice, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora, ¿cómo es eso que uno tiene que dar lo que tiene y no dar lo que no tiene? Es que, hermano, para darle al Señor no tenemos que endeudarnos. Ahora, no se trata que usted dice, no, tengo la obligación de dar y me voy a prestar dinero, me voy a endeudar, y no es así. Uno tiene que dar de acuerdo a lo que el Señor nos ha bendecido. Y nosotros siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, ¿no? En la era de la gracia del Nuevo Testamento, el creyente tiene que tomar como base el diezmo del Antiguo Testamento. Es decir, en la era del Nuevo Testamento de la gracia, hermanos, sencillamente no podemos dar menos del diezmo que daban en el Antiguo Testamento. Ahora, conforme el creyente va creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios, y conforme el creyente crece en su relación con Jesucristo, va a ir desarrollando la gracia de dar. Ahora, yo entiendo que a veces, quizás de un momento a otro no podemos entender esto, pero conforme vamos creciendo espiritualmente, vamos entendiendo que tenemos que dar al Señor con alegría en nuestros corazones. Esa es la gracia de dar. Principio número 8, en sus notas dice, dar es un acto de sacrificio. Dar es un acto de sacrificio. Y el versículo número 3 otra vez dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y la parte que resaltamos es donde dice, y aún más allá de sus fuerzas. Y este viene a ser el elemento número 3 de la generosidad de los macedonios, que ellos le dieron al Señor más allá de sus fuerzas. Ahora, ¿por qué decimos que el dar es un sacrificio? Porque el pueblo de Dios debe de dar de acuerdo con lo que tiene, en una proporción que le permita mostrar que se está sacrificando al Señor. Hermano, dar no solo tiene que ser que yo le doy al Señor de lo que ya no necesito, he hecho mi presupuesto y este mes me queda, ahí tengo un pequeño sobrante, ¿no? Y ese sobrante le doy al Señor. No, eso no es un sacrificio.
Hermano, uno tiene que poner en la lista de nuestro presupuesto, yo no sé cómo manejará usted sus finanzas, semanal, quincenal, mensual, pero usted tiene que ponerlo en el número 1 al Señor, en el dar. Ahora, lo interesante, hermanos míos, es que estas iglesias de Macedonia, la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, eran iglesias sumamente pobres. Y uno no esperaría que estas iglesias sumamente pobres estuvieran dando a la obra de Dios de esta manera. ¿Y cómo era como ellos daban? Dice el versículo que ellos dieron, más allá de sus fuerzas. Porque, hermanos, uno de una iglesia pobre o de una persona pobre no espera que den más, ¿verdad? O algo, o no den nada. Pero la Biblia dice aquí que estas iglesias pobres dieron aún más allá de sus fuerzas. Hace 2 semanas, cuando comenzamos a hablar de este tema, ustedes recordarán que vimos una de las historias que vimos en el Evangelio fue cuando Cristo estaba mirando cómo las personas daban sus ofrendas. Y usted recuerda que entre todo el grupo había una mujer viuda que dio todo lo que tenía. O sea, todo su dinero lo dio a la obra de Dios. No tenía más. Y claro, y la pregunta que hace Cristo a sus discípulos que estaban ahí con él, le dice, no, ¿quién dio más? Porque la gente rica había llegado al mismo lugar dando cantidades grandes de dinero. Pero viene esta mujer y echó solamente lo que equivale en nuestra moneda actual a 50 céntimos. Nada más. Y la pregunta que hace Cristo a los discípulos es, ¿quién dio más? Los que echaron bastante de lo que les sobraba o la que echó todo lo que tenía. Hermano, la pregunta se responde por sí sola, ¿verdad? Esta mujer que echó todo lo que tenía, esos 50 centavos, ella fue la que dio más. Entonces, hermano, el dar es un sacrificio para la obra de Dios. Yo recuerdo un niño o una niña, no recuerdo bien, hace años, aquí en nuestra iglesia, había estado haciendo sus ahorritos en una alcancía, hace años. Y un día, domingo, vino esta criatura trayendo su alcancía y estaba triste, no por el dinero que iba a dar, sino por la alcancía, porque eran esas alcancías de yeso. Y agarró y lo trajo acá y rompió su alcancía, triste por la alcancía, como digo, no por el dinero, y todas sus moneditas que había estado ahorrando durante tiempo, lo dio a la obra de Dios, más exactamente para las misiones. Ahora, mire usted, esta criatura juntó algunos soles, sus céntimos, sus moneditas que llegaban a su mano, que se encontraba por ahí, que le daban de propina, y llegó el momento cuando dijo, yo quiero dar a la obra de Dios. Y lo dio, ¿verdad? Eso se llama dar con sacrificio, queridos hermanos. Número 9, principio número 9 en su nota dice, dar es un privilegio. Dar es un privilegio, y eso es muy importante, dar es un privilegio. El versículo número 4, y usted lo tiene ahí en sus apuntes, dice, ahora recuerde de Pablo de quiénes está hablando. Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia, que usted ahí al comienzo de sus apuntes tiene el nombre de estas 3 iglesias, que eran las iglesias de Filipos, Tesalónica y Berea, que eran iglesias materialmente hablando pobres. Ahora, con eso en mente, leamos el versículo 4, dice, pidiéndonos. Ahora, ¿quiénes le pedían a Pablo? Estas iglesias que eran pobres. Estas iglesias que eran pobres le estaban pidiendo a Pablo, dice, pidiéndonos con muchos ruegos, dice, que les concediésemos el privilegio. Ahora observe por favor esa palabra, privilegio. O sea, Pablo, te rogamos, queremos dar, queremos tener el privilegio. El privilegio, dice todavía el versículo, de participar en este servicio para los santos. Y mire usted cómo lo llama al sistema de ofrendar, le llama servicio para los santos.
Pero el punto básico es que estas iglesias que eran sumamente pobres estaban suplicándole a Pablo que tengan el privilegio de dar. Ahora, ¿por qué? Porque, queridos hermanos y amigos, cuando uno ofrenda, el dar, como dice en el punto número 9, el dar es un privilegio, es una bendición el dar. Usted no lo tome como una obligación, como una presión. El dar es un privilegio. Ahora, es sumamente importante lo que dice aquí, porque es gente que ruega que le dejen dar. Y así es como se muestra la gracia de Dios en la vida de las personas. Lo que Pablo va a mencionar en el versículo 1 y 2 que hemos leído en este mismo capítulo, donde dice que la gracia de Dios se hizo palpable, evidente en estas iglesias. Ahora, nosotros tenemos un caso similar en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes recuerdan a qué me refiero? Cuando el pueblo de Israel le rogaba a Moisés que les dejen seguir dando para la obra de Dios. ¿Usted recuerda esa historia o no? Yo le voy a hacer recordar. Estaban en el desierto, habían salido hace poco de Egipto. El pueblo de Israel está en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Entonces, Dios le mostró a Moisés cómo tenía que construir en el desierto el tabernáculo. Ahora, para que usted lo entienda, si quiere decirlo así, no es, pero si quiere decirlo así, un lugar de adoración, una iglesia, un templo, digamos, para que usted lo entienda. Entonces, el tabernáculo era así, y el tabernáculo tenía piezas de oro, tenía pieles y tenía muchas cosas preciosas, queridos hermanos. Entonces, viene el asunto. Ok, Señor, tú me has dado los planos, porque el Señor le dio los planos a Moisés, y ahora viene el asunto. ¿Y de dónde sacamos el material? Pídeselo al pueblo. Y eso es lo que hizo Moisés. Moisés le dice al pueblo: Israel, tenemos que construir la casa del Señor en el desierto. Y la gente comenzó a dar. La Biblia dice, y si usted quiere luego lo puede leer más exactamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 35 y capítulo 36, son dos capítulos, 35 y 36 del libro de Éxodo. La Biblia dice que el pueblo de Israel comenzó a traer joyas, comenzaron a traer sus alhajas, comenzaron a traer oro, comenzaron a traer plata, comenzaron a traer pieles, comenzaron a traer todo lo que ellos consideraban que era para usar en la obra de Dios. Y estaban trayendo y trayendo y trayendo y trayendo, y llegó un momento dado cuando los encargados de hacer la casa de Dios le dijeron a Moisés: Moisés, ya es suficiente, no es necesario que traigan más. Y la Biblia dice que Moisés le dijo a la gente: ya no traigan. ¿Cuánto me gustaría decir eso a mí los días domingos, no? Hermano, ya se llenó las cajas de la iglesia, ya no hay dónde guardar la ofrenda, por favor, solamente virtual, manden yape, nada más les diría yo, ¿no? Claro, Moisés no tenía eso en ese tiempo, ¿verdad? Pero, hermano, Moisés le dijo: ya no traigan más, ya no necesitamos oro, ya no necesitamos plata, no necesitamos nada, no traigan más. Pero la Biblia dice que la gente seguía trayendo. Y llegó un momento cuando Moisés ya les impidió: no traigan. Y la Biblia dice que la gente le rogaba a Moisés que le dejen dar a la obra de Dios. Hermano, y así tiene que ser, o así es cuando hay un corazón generoso en el dar. Uno va a dar con alegría en el corazón, uno va a dar porque uno entiende que dar es un privilegio a la obra de Dios, queridos hermanos y amigos. Hermanos, dar no es una obligación, dar no tiene que ser con presión, dar tiene que ser algo generoso de parte de nosotros. Pero ahora viene algo más importante en el punto número 10. Hermanos, dar es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. Mire lo que dice al comienzo del versículo número 5, dice, y recuerda que está hablando de dar, que esta iglesia que estaban dando, dice, y no como lo esperábamos. O sea, Pablo está siendo testigo de que estas iglesias estaban dando en cantidad, dice, y no como lo esperábamos, porque eran iglesias pobres.
O sea, si uno va a recibir una ofrenda de una iglesia pobre, espera recibir poquito, ¿verdad? Entonces Pablo dice, no como lo esperábamos. Ahora, ¿y por qué? Y ahí viene el por qué. En el versículo 5 dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Hermano, y este viene a ser el primer paso del secreto de dar. Porque en el versículo 5 y versículo 6 hay dos pasos en el secreto de dar. Y el primer paso en el secreto de dar viene a ser que cuando uno entiende que tiene que dar, para tener un corazón generoso, uno tiene que darse primeramente al Señor. O sea, yo me tengo que dar primero al Señor. Ahora, cuando nosotros le damos nuestro corazón primero al Señor, hermanos, viene a ser fácil el dar. Usted recuerde que en el libro de Proverbios dice claramente, dice, dame, hijo mío. ¿Qué le dice? Dame, hijo mío, ¿qué dice? Tu dinero, ¿no? Tu corazón, dice. O sea, lo primero que le tenemos que dar al Señor es nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros le damos nuestro corazón primero a Dios, es más fácil darle al Señor generosamente la ofrenda. Ahora, el acto supremo de adoración, hermanos, el acto supremo de adoración no es dar dinero. El acto supremo de adoración no es asistir a la iglesia. El acto supremo de adoración no es cantar himnos. Ahora, todo eso es bueno. Es bueno asistir a la iglesia, es bueno ofrendar, es bueno cantar himnos. Pero el acto supremo de adoración, el acto supremo de mi adoración a Dios es cuando yo me doy a mí mismo en sacrificio al Señor. Ese es el acto supremo de adoración. Usted conoce el famoso versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Ahora, pero si usted observa Romanos capítulo 12, versículo número 1, usted va a observar que antes de ese versículo Pablo ha escrito 11 capítulos. Romanos, el libro de Romanos. Vaya a Romanos capítulo 12. Y Pablo en los capítulos 1 al 11, durante 11 capítulos, Pablo le estaba hablando de la importancia de la doctrina, la importancia de entender que Dios es el que obra, la importancia que Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero Pablo llega a Romanos capítulo 12, el versículo número 1, y observe que comienza con dos palabras, en nuestro idioma castellano, dos palabras que dice, así que. ¿Usted sabe lo que quiere decir así que? Pablo está conectando todo lo que anteriormente ha dicho en los capítulos 1 al 11, lo está conectando con lo que va a decir ahora. Y Pablo ahora está diciendo así que, o sea, en conclusión dice. Ahora, como quien dice, lo más importante de nuestra parte. Por eso dice así que, dice. ¿Y qué es lo que dice así que? Así que, hermanos, a la iglesia, que sigue diciendo el versículo 1, dice, os ruego por las misericordias de Dios, y Pablo ha hablado de la misericordia de Dios en el capítulo 11 de Romanos. ¿Y qué es lo que le ruega? Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, este es el más grande sacrificio, el más grande, el acto supremo de adoración que el creyente puede tener hacia Dios. El acto supremo de adoración hacia Dios es que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo. Ese es. ¿Usted recuerda a Abraham en el Antiguo Testamento? Todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Todos lo conocemos porque en el colegio le enseñan. A veces yo escucho algunas cosas en la televisión que hablan de la Biblia y escucho y digo, ¿de dónde lo sacaron? Digo, porque eso no está en la Biblia, ¿no? Yo no sé de dónde sacan algunas cosas. A mí me gusta escuchar, ver estos canales de documentales, de historia que hay en la televisión, pero hablan algunas cosas y digo, yo nunca he leído eso en la Biblia, digo. O de repente le leí tan rápido y no me di cuenta, ¿no? Hermanos, hablan unas cosas, pero fantásticas, ¿no? Y cuando hablan de Jesucristo inventan cosas, y el problema que yo veo en todo esto es que los que conocemos algo de la Biblia, cuando vemos algo así nos damos cuenta, ¿no?
de que están hablando algo que no está en la Biblia. Pero el problema viene a ser que muchos creyentes que están comenzando en su desarrollo espiritual lo ven y lo creen todo lo que ven en la televisión. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque yo estaba viendo un documental sobre Abraham y estaban hablando cosas que no están en la Biblia sobre Abraham. Pero a lo que yo quería ir es a esto. Todos conocemos la historia de Abraham cuando Dios le dijo: Abraham, tú tienes un hijo, tu único hijo, Isaac. ¿Y qué era lo que Dios le pidió que haga con Isaac? Sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo: sí, Señor, lo voy a sacrificar. Y él estaba listo para sacrificarlo. Ahora, entendamos algo, queridos hermanos, que cuando Dios le dijo esto a Abraham, Isaac, por si acaso, no era un bebito chiquitito. Hermano, Isaac ya era un preadolescente. Ya tenía más de 10 años, quizás 12 años de edad. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque Abraham tuvo que caminar con su hijo una larga distancia para ir al monte que Dios les había dicho donde tenían que hacer el sacrificio. Porque Dios le dijo que tenía que ir a cierto monte para hacer el sacrificio. Que a la larga ese monte, más adelante en la historia de Israel, se convertiría en el lugar donde construirían el templo de Dios. Y aún la Biblia nos habla de que Abraham lo puso a Isaac en un lugar, y es más que seguro que ese lugar donde lo puso fue la misma piedra donde el pueblo de Israel construyó el templo, y en el lugar santísimo, esa piedra fue el lugar donde colocaron el arca del pacto de Dios. Pero bueno, entonces cuando Abraham está yendo con su hijo caminando hacia ese monte, la Biblia dice que llegan al monte. Abraham le pone al niño la leña sobre sus hombros y el niño le pregunta a su padre: papá, acá tenemos cuchillo, acá tenemos la leña, ¿y dónde está el animal? ¿Dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice: hijo, Dios se proveerá. Hermanos, llegan a lo alto del monte y la Biblia dice que solamente ya Abraham lo tenía el niño atado en el lugar para matarlo. Ahora, ¿usted no cree que este niño se podría haber resistido y haber corrido cuando llegó el momento? Pero el niño también se sometió a la voluntad de Dios y el niño dejó voluntariamente que lo sacrifiquen. O sea, ahí tenemos nosotros un ejemplo bien grande. Abraham listo para sacrificar a su hijo, y su hijo Isaac listo para morir en obediencia a Dios. Pero usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? La historia termina de que Dios interviene de una forma sobrenatural, impide que Abraham mate a su hijo y Dios provee un animal para que lo sacrifiquen en el lugar de su hijo. Abraham había probado su obediencia, había probado su fe, y también lo mismo había hecho Isaac, su obediencia y su fe. Pero a lo que vamos es esto, queridos hermanos: el más grande sacrificio que podemos darle nosotros a Dios somos nosotros mismos. La más grande adoración es usted mismo. Como dice aquí en el versículo número 5 que estamos viendo, dice que ellos se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Darse primeramente al Señor es sacrificio. Como le dije hace un rato lo que dice en el libro de Proverbios, el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando usted le da su corazón al Señor en sacrificio, luego todo lo demás viene de una forma natural y uno le da con alegría al Señor. Principio número 11, por favor. Y quizás lo que voy a decir ahora a algunos no les va a gustar, pero lo tengo que decir porque es lo que yo entiendo que está aquí en las Escrituras. Pero el principio número 11 es: dar es un acto de obediencia a los pastores. Pastor, teníamos que llegar a eso, dice, ¿no? Dar es un acto de obediencia a los pastores. Ahora, por si acaso, no estoy diciendo, y como yo siempre digo, lo estamos grabando para que después no digan que yo dije otra cosa. Por si acaso, no estoy diciendo que ustedes tienen que dar su dinero. Por ejemplo, en este caso, a mí como pastor, yo no estoy diciendo eso. Eso no estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que el dar es un acto de obediencia a los pastores.
Ahora, ¿a qué nos referimos? Antes de leer el texto bíblico, nos referimos a que nosotros los pastores, bueno, aquí en la iglesia vemos más de uno y en otras iglesias también hay pastores, pero nosotros los pastores enseñamos a la iglesia el principio de dar. Y cuando usted entiende que tiene que dar al Señor, usted lo hace también en obediencia al pastor, porque usted obedece la enseñanza que el pastor le está dando a usted. A eso nos referimos. Y aquí encontramos nosotros en el versículo 5, número 6, cómo es que esta iglesia de Macedonia había aprendido a dar, y ahora Pablo va a pedir que ellos lo hagan en obediencia al líder que tenían. Mire lo que dice el versículo 5, dice: y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, y luego, y aquí viene el segundo secreto en el dar, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes son a nosotros? Ahora, capte lo que dice el versículo 5, por favor. Dice que los hermanos de Macedonia se habían dado primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. O sea, los hermanos de Macedonia se dieron al Señor y también a nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Pablo, los líderes que estaban con él. O sea, cuando uno entrega su corazón en obediencia al Señor, uno también tiene que aprender a obedecer a los pastores. Ahora, como le dije, yo sé que a algunos no le va a gustar eso, ¿no? Pero es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? La Biblia enseña, por ejemplo, en el libro de Hebreos, de que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Y es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, el versículo número 6, Pablo ahora se va a dirigir a los corintios, y Pablo dice: de manera que exhortamos a Tito. Y ahí tendríamos que preguntarnos: ¿y quién era Tito? ¿Quién era Tito? Dice, ¿no? Ahora, Tito, hermanos míos, sencillamente era un discípulo de Pablo, porque hay una carta que tenemos más adelante que se llama la carta a Tito. Y tenemos ahí a Tito, que era un discípulo de Pablo, pero en ese momento Tito era el líder espiritual que estaba trabajando en la iglesia de los Corintios. Y usted puede ver en este mismo capítulo de 2 de Corintios, en el versículo 23, en el capítulo 8, en el versículo 23, al comienzo del versículo número 23, dice: en cuanto a Tito, y mire cómo lo llama Pablo a Tito, dice: Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros. O sea, mi compañero y colaborador para con vosotros, porque Tito era el líder de la iglesia ahí entre los corintios. Y algo que Tito les estaba enseñando era sobre el dar. Y Tito estaba más o menos como un año trabajando ahí entre los corintios. Ahora, no hemos terminado de leer el versículo número 6, pero el versículo número 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, o sea, Tito comenzó antes, hace un año antes, había estado trabajando, dice: así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito les había estado enseñando durante un año sobre el dar a la obra de Dios. Ahora, déjeme decirle de que en el dar, el pastor de una iglesia es clave. ¿Por qué? ¿Por qué es clave el pastor en el dar? Porque, hermano, usted no va a dar de acuerdo a la cara del pastor. Usted no va a dar porque si el pastor es flaco o es gordo. Usted no va a dar si el pastor es buena gente o es malo. No, usted va a dar básicamente porque el pastor número uno, el pastor tiene que ser ejemplo en el dar. O sea, en una iglesia los pastores tenemos que ser ejemplos en el dar. O sea, el pastor tiene que ser el número uno en ofrendar también. Y número dos, el pastor tiene que ser el maestro que enseña en el dar. Y todo eso era lo que hacía Tito. Tito estaba dando ejemplo y estaba dando enseñanza en el dar. Ahora, y Pablo le está animando a Tito, porque Tito también tenía un problema igual que Timoteo, que eran seres humanos, hombres, y se desanimaban fácilmente ante los problemas. Y Pablo le está animando a Tito para acabar este ministerio de la obra de dar. Porque Pablo ya se estaba acercando ahí y él tenía que recolectar la ofrenda porque tenían que llevarla a otro lugar. Hermanos,
la enseñanza bíblica es que tenemos que aprender a someternos a nuestros pastores. Y la enseñanza pastoral, entre otras, es que tenemos que ser generosos en el dar. Y aquí tenemos el ejemplo Tito. Y Pablo dice, Tito está 1 año trabajando. Y Pablo lo anima a que Tito termine ese proyecto de las ofrendas que tenía ahí entre los corintios. Número 12. Seguimos viendo el principio número 12 de dar, de la generosidad cristiana. Dar va de la mano con otras virtudes cristianas. Dar va de la mano con otras virtudes cristianas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que así como nosotros desarrollamos en nuestros corazones, en nuestra vida espiritual, algunas virtudes cristianas, también tenemos que desarrollar en nuestra vida espiritual la virtud de dar, de ser generosos en dar. Y en el versículo número 7, Pablo va a mencionar algunas virtudes que tenían los corintios. Y observe cómo le dice también que ahora tienen que aprender a dar. Mira lo que dice el versículo número 7, dice, por tanto, como en todo abundáis. Hermano, era una iglesia que estaba llena de la bendición de Dios, en todo sentido. Y dice Pablo, ¿y en qué abundaban? Dice, por tanto, como en todo abundáis. ¿En qué abundaban? Abundaban, número 1, en fe. Número 2, abundaban en palabra. O sea, en fe quiere decir que ellos estaban abundando en mucha doctrina. En palabra quiere decir que estaban abundando en mucha predicación. Había mucha enseñanza. En ciencia había mucho conocimiento de la palabra. En toda solicitud, en servicio. Y luego le dice, y ustedes también ahora tienen que mostrar su amor para con nosotros. O sea, todo esto tenían en abundancia la iglesia de los corintios. ¿Qué era lo que tenían en abundancia? Tenían en abundancia fe, palabra, ciencia, había solicitud, había amor en abundancia. Pero Pablo ahora, ¿qué cosa los está retando? Obsérvelo cómo lo reta Pablo al final del versículo número 7. Le dice, ahora tienen que abundar también en esta gracia. ¿A qué gracia se refiere, queridos hermanos? A la gracia de dar. A la gracia de ofrendar. Ahora, si usted tiene una Biblia NTV, y usted sabe que a veces yo les recomiendo para que busquen ahí un versículo y usted pueda comparar lo que dice. Ahora, si no lo tiene físico, no hay problema. Usted hoy en día la tecnología es tan grande que usted puede descargarse la aplicación de la Biblia NTV y usted lo tiene en su celular, ¿verdad? Ahora es así. Pero si usted tiene una Biblia NTV, ya sea físico o en digital, observe que este mismo versículo al final, mire usted cómo traduce la frase que hay que abundar también en esta gracia. Mire cómo lo traduce. Pablo dice así, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Ahí está bien claro, ¿verdad? Quiero que sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. Entonces, en este versículo número 7 encontramos 2 verdades. Resumimos lo que estamos diciendo en 2 verdades. Verdad número 1. Dios había bendecido con muchos dones del Espíritu a la iglesia de los Corintios. Bueno, porque Dios bendice toda iglesia con dones espirituales. El Señor nos da bendiciones espirituales a todas las iglesias. A usted también Dios le ha bendecido con ciertos talentos y privilegios espirituales. Entonces la verdad número 2 es esta. Ahora se nos presenta el reto de abundar también en la gracia de dar. O sea, no es suficiente con simplemente decir, el Señor me ha dado este don, el Señor me ha dado esta capacidad, el Señor me ha dado esta habilidad. El Señor me permite ser un buen maestro, el Señor me permite ser una buena consejera, el Señor me permite ser un buen líder. Qué bueno, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender a ser generosos en el dar, dice aquí el versículo que estamos viendo. Vamos rápidamente al último principio, por favor, el principio número 13, donde dice finalmente que dar es una prueba de amor. Dar es una prueba de amor. Dar es una prueba de amor. Y qué hermoso en verdad es así. El versículo número 8 que usted tiene en sus apuntes dice así.
No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermano, Pablo tenía toda la autoridad para mandarles a ellos a hacer algo, pero Pablo dice, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, dice. Quiero poner a prueba la diligencia de ustedes hacia otro, le dice, y lo que Pablo finalmente les está hablando, según mire usted las últimas palabras del versículo 8, Pablo les está hablando sobre la sinceridad del amor vuestro, la sinceridad del amor vuestro. Hermano, tiene que ser un amor sincero. ¿Sabe usted lo que quiere decir sincero? Porque ahí está la palabra sinceridad. ¿Sabe usted lo que quiere decir sincero? Sincero, hermanos, viene de dos palabras que luego se han unido, porque eran dos palabras separadas, pero sincero es sin cera. Usted sabe lo que es la cera. No estamos hablando de la cera para echar al piso, por si acaso. De eso no estamos hablando. Sino que en aquel entonces, cuando una persona quería representar en el teatro algo, se ponían una máscara que era hecha de cera. Por ejemplo, querían representar que alguien estaba alegre, se colocaban una máscara de alegría, ¿no? Aunque la persona estuviera triste, se colocaba una máscara que estaba alegre. Querían representar a una persona que estaba con cólera, se ponían una máscara que estaba con una persona con cólera. Y todas estas máscaras eran hechas de cera. Entonces, con el tiempo, el término sincero, sincera, pasó a ser sinónimo de a que no hagamos algo con hipocresía, con falsedad. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, usted tiene que demostrar un amor que no sea hipócrita, o sea, que no sea un amor fingido, que no sea un amor que usted se pone simplemente una careta por el momento, sino que usted tiene que mostrar un amor honesto, con alegría. Como les estaba diciendo hace un rato, ¿no? Cuando tenemos que ofrendar, tenemos que hacerlo con alegría. Ahora, algunos pueden ser que agarren y digan, el pastor ha dicho que tengo que ofrendar con alegría, y aunque no quiero desprenderme de esta moneda, cuando pase en la bolsa voy a sonreír, ¿no? Hermanos, si alguien actúa así, está simplemente actuando con hipocresía. Y aquí la Biblia dice que tenemos que tener un amor sincero, sin hipocresía, con un corazón alegre, ¿verdad? Ahora, usted recuerde algo que siempre hemos dicho aquí en nuestra iglesia, que la ofrenda demuestra nuestro amor. La ofrenda demuestra nuestro amor. No quiero adelantarme al sermón de la próxima fecha que tengamos, ¿ya? Pero le quiero ir diciendo una vez más, como le estaba mencionando al comienzo, que todo lo que hemos hablado hasta el versículo 8 nos lleva al versículo 9, y el versículo 9 nos presenta la demostración más grande de amor que se pudo dar en todo el universo. Porque Pablo en el versículo 1 hasta el versículo 8 ha hablado sobre las iglesias de Macedonia, cómo han demostrado su amor. Pero ahora Pablo dice, bien, vamos a ir ahora al ejemplo más grande de dar. Y el versículo número 9, el ejemplo más grande de dar, es el mismo Señor Jesucristo. Bueno, y eso es lo que vamos a llegar pronto, ¿verdad? Pero sencillamente terminamos esta mañana diciéndole a usted que cuando Cristo está viviendo en nuestras vidas y cuando nosotros desarrollamos una buena relación con Cristo y cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, vamos a ser creyentes generosos en el dar. Ya no vamos a andar doliéndonos por el dar, ¿verdad? Sino vamos a ser generosos en dar. Ahora, hay una lógica en todo esto. Dios me bendice materialmente y de lo que Dios me bendice yo le doy. Y cuando yo le doy al Señor, no por interés, sino le doy en agradecimiento, el Señor me bendice aún más.
Porque hermano, la enseñanza bíblica es esa. Ahora, pero el creyente no tiene que dar, como dije hace un momento, por interés. Como yo le decía en los últimos domingos, que hay iglesias donde siempre repiten equivocadamente, le enseñan a las personas y le dicen, no, tienes que sembrar, tienes que sembrar. Y algunos de ustedes se las han hecho, ¿verdad? Algunos de ustedes les han engañado cuando le han dicho, siembra 100 soles y Dios te va a dar 1000 soles. Y como le digo, y ahí cae fácilmente la gente, porque en todos siempre hay el corazón, la codicia, ¿verdad? Usted recuerda cuando vino este hombre Manrique, cuando comenzó su trabajo de CLAE, ¿no? CLAE, ¿recuerdan ustedes? La codicia. El hombre pagaba más intereses que la banca ya establecida, que los bancos. Y fácilmente, ¿no? Entonces la gente comenzó a meter su dinero y la gente veía, sí, está pagando. Claro, él pagaba del dinero que otros iban poniendo. Pero llegó un momento cuando la gente retiró su dinero y se quedó sin dinero y los otros que habían metido querían su dinero y al final no había dinero. Y todo era solamente por la codicia. Tenga cuidado con la codicia. Es por eso que la mejor medicina para la codicia, y hace 2 domingos lo estuvimos tratando, es sencillamente ser generosos en dar. Es lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a terminar esta mañana la prédica solamente diciéndole, el Señor quiere que usted le dé primeramente su corazón. Y el resto viene como una bendición de parte nuestra hacia la obra de Dios. Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar cabeza, cerrar sus ojos. Le invito a que podamos acercarnos a Dios en oración por un momento y podamos así orar dándole gracias a Dios, ¿sí? Padre, damos gracias por la Biblia, Señor. Porque en verdad, Padre, si no fuera por la Biblia, que es una luz en las tinieblas, estaríamos andando en este mundo sin rumbo fijo. Pero damos gracias, Padre, porque lo que Pablo nos ha enseñado aquí en 2 de Corintios, capítulo 8, a través del ejemplo de estas 3 iglesias hermanas en la fe, es, Padre, una tremenda enseñanza sobre el ser generosos en dar. Y Padre, yo como pastor te pido que primeramente yo aprenda a ser siempre generoso. Pero te pido, Padre, que también la iglesia a donde tú me has puesto, mis hermanos y hermanas que están acá, también todos aprendamos a ser generosos. Que seamos hombres y mujeres generosos. Y la persona generosa, Señor, reconoce que tú me bendices. El hombre generoso, la mujer generosa reconoce que tú me das trabajo, tú me das negocio, tú me das bendiciones. Y de lo que tú me das, te doy a ti también con generosidad, con alegría. Y te pido, Padre, que tú bendigas al dador alegre, al hombre y a la mujer que siempre está dando con alegría, bendícelo, Señor. Y permíteme orar, Padre, diciendo, si hubiera alguien aquí que no tiene trabajo, perdió su trabajo, perdió su negocio, perdió su empresa, perdió su medio de llevar recursos a su hogar, Padre, te pido que tú le proveas lo necesario para su sustento diario. Te pido, Padre, por él, por ella, por las familias, que en sus hogares siempre tengan el pan en sus mesas y que ellos puedan vivir dignamente como hijos e hijas tuyas. Padre Celestial, derrama bendición sobre esta iglesia local. Te lo pido en el bendito nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias. Dios le bendiga a ustedes.